Y el tema que vamos a ver hoy tiene que ver también con una parte de mi vida. De hecho, siento que es la parte que me ha traído a hacer lo que hago hoy, que es todo el tema de mentorías financieras y es el tema de las deudas. Yo no sé si alguno de ustedes tiene deudas o no tiene deudas o ha tenido deudas o conoce de alguien que las haya tenido, pero siento que en algún momento todos hemos pasado o hemos conocido a alguien. De hecho, para todos puede que no haya sido un tema difícil o un tema que no se haya podido manejar. En el caso de mi familia lo fue y eso es lo que les voy a contar. Definitivamente lo que yo he aprendido es que Dios nos quiere libres de deudas. La deuda simplemente, bueno, vamos a ir viendo, les voy a hacer una presentación, pero la deuda simplemente está escrito y es que nos hace esclavos del deudor, es como si viviéramos en esclavitud y ese no es el deseo de Dios para nosotros. Entonces, a raíz de eso, es que yo he empezado a hablar de estos temas, a dar conferencias, a mostrar cómo sí es posible vivir sin deudas. Les voy a compartir mi pantalla en este momento y me gustaría que si tienen comentarios o dudas, abriéramos un espacio al final para que poder responder lo que tengan y los comentarios los pueden ir poniendo allí. ¿Ya están viendo mi pantalla? Ahí se está empezando como a compartir hasta ahora. Ya. Sí, ya lo ¿Listo? estamos viendo. Bueno, entonces les voy a contar una historia que comienza en abril del 2017. Este es mi papá me llama en abril, nunca se me olvida esa fecha, eh, y me dice, mi hija, necesito que por favor me preste ya 6 millones de pesos porque si no me van a echar del trabajo. Entonces, dos cosas. Uno, en mi casa nunca hablábamos de dinero. De hecho, nosotros no sabíamos cuánto se ganaba mi papá. Y dos, mi papá tiene un problema o tenía un problema de presión arterial alta y yo lo vi tan preocupado que a mí me asustó y yo dije, esto no debe ser solo 6 millones de pesos, yo creo que aquí hay más cosas y le dije, listo, gracias a Dios en este momento te los puedo dar, pero yo quiero que tú y yo nos sentemos y hablemos. Yo vivía en Medellín en ese momento y ellos viven en Cali y justo en esa época venían a pasar en mayo Día de las Madres con nosotros en Medellín. Y nos fuimos a un café los dos, ya obviamente mi mamá sabía, mi hermano sabía, pero no sabíamos bien qué era lo que estaba pasando. Nos fuimos a un café y mi papá me cuenta, me abre como una olla negra de deudas que él tenía, que representaba pues mucho dinero y que cuando fuimos a ver y le dije, listo, yo te voy a ayudar a hacer un plan, miremos, definitivamente era algo que nunca hubiera pensado que estuviera pasando en las narices nuestras y no nos lo hubiéramos dado cuenta, o sea, no nos hubiéramos dado cuenta de cómo una persona tan cercana vamos llegando a esos extremos y no nos damos cuenta en familia. Ya había mucho problema de comunicación. De hecho, me di cuenta que la enfermedad de mi papá no era la presión arterial como nosotros pensábamos, sino que la enfermedad de mi papá era eso, las deudas. Y es que definitivamente el tema de deudas, además de que daña salud, en el caso de mi papá estaba a esto de un infarto, el médico lo tenía súper medicado con su presión arterial, daña salud, daña familias. En ese momento, cuando se abre todo este tema en la casa, pues mi mamá lo primero que dice es que se quiere separar. Entonces, casi estuvieron a esto de separarse. Quita la tranquilidad, no puedes dormir. Yo lo viví todo en ese momento con mi papá y empezó un proceso muy bonito porque a raíz de eso nos pudimos sentar a hablar de algo que nunca habíamos hablado y era empezar por el tema de mi papá, proveedor de la casa, mi mamá, pues todo el tiempo con nosotros en la casa, pero nunca nos habíamos sentado a hablar, ni siquiera sabíamos cuánto se ganaba él. Y recuerdo que en esa ocasión en el desespero, porque además la impotencia que yo y mi hermano teníamos era que mi hermano ingeniero industrial, yo economista, y no sabíamos cómo tratar un tema de esos. Yo llevaba 10 años asesorando en mi empresa una red de concesionarios en temas financieros, pero no sabía cómo asesorar en temas de deudas a mi familia. Además, porque en las escuelas y en las universidades
nos enseñan de números y estudiamos algo relacionado a eso, pero nunca nos enseñaron a manejar las propias finanzas, ni cómo se sale de deudas, ni cómo, antes por el contrario, nos enseñan a entrar en las deudas y cómo apalancarnos con las deudas, pero no a manejar un caso de insostenibilidad de deudas, que era lo que estábamos viviendo en ese momento. Entonces, lo primero que hicimos, y fue muy bonito porque empezamos a buscar ayuda. Una de las ayudas que buscamos fue con ese momento con uno de nuestros guías, digamos, espirituales. Él no es pastor, pero sí es una persona que todo el tiempo está guiado por la palabra. Y fuimos a hacer un proceso que él nos iba a explicar, de hecho, a la forma como Enrique Escobar había hablado de su tema de salir de deudas. Y lo primero que nos dijo en la primera sesión, porque estábamos reunidos por Zoom, es que yo siento que ustedes necesitan primero perdonarse. Y fue tan bonito porque recuerdo que en ese momento había mucha rabia, obviamente había mucho dolor, de parte de mi mamá había mucho reproche, y haber hecho esa conexión ese día por Zoom, ponernos los cuatro, él se salió de la conferencia y nos dijo, hoy yo necesito que ustedes se perdonen, ustedes tienen muchas cosas que perdonarse, y él se sale de la conversación y quedamos los cuatro, mi papá, mi mamá, mi hermano en Cali, yo en Medellín, por una sala así como nos estamos viendo nosotros en este momento, y empezamos a pedirnos perdón por cosas que, digamos, ni siquiera eran temas financieros, por cosas que siempre habíamos tenido. Y fue un proceso necesario, pienso yo, porque si no se hubiera dado ese primer momento de perdonarnos muchas cosas, los reproches que se venían después de esto, porque nos tocó empezar a hacer un plan, nos tocó empezar a sentarnos, fue la primera vez que hicimos un presupuesto en familia y lo primero que le dijimos a mi papá fue, tú no te preocupes por nada, simplemente entréganos la tarjeta tuya, él trabajaba, nosotros nos encargamos de todo lo de la casa y de empezar a manejar el tema de las deudas por miedo a que mi papá sufriera un infarto o algo, un tema de salud más grave. Y empezar nosotros a decidir por cosas que nunca habíamos decidido fue un proceso, digamos, yo pienso que nos unió como familia. Y además de eso, empezar a buscar cómo salir del tema de deudas, porque en ese momento yo hubiera agradecido que alguien como que técnicamente nos hubiera dicho con los bancos se hace esta negociación, o sea, ese tipo de cosas. No, lo único que encontramos en ese momento fue alguien que nos acercó a una reparadora de riesgo, que de hecho hay como niveles de deudas. Cuando uno llega a una reparadora de riesgo es porque hace varios meses no estás cubriendo ni siquiera el mínimo de tus obligaciones. Era el caso de mi papá, él ya estaba en temas legales con bancos, de llamarlo todo el tiempo. Era un candidato perfecto para una reparadora de riesgo, sabiendo que eso tiene muchas consecuencias a nivel de historial crediticio, etcétera, pero fue el proceso en el que decidimos entrar. Y definitivamente, pues no siendo lo más sabio en ese momento, porque fue lo único que encontramos, yo siento que nos ayudó a encontrar muchos caminos y a mí a decidirme a decir, hey, ¿cómo se sale de deudas? Como una familia, además creyentes, los cuatro, llegamos a este nivel sin ni siquiera hablarnos. Y es que la deuda es como un tema tabú. No sé si lo han vivido en sus casas, en sus familias, pero es como algo de lo que no se habla, ¿sí? Son como de esos temas prohibidos que yo recuerdo que yo en ese momento no le conté a nadie, sabía a Juan Diego, que hoy es mi esposo, en ese momento éramos novios, pero yo no le había contado a nadie porque era como una vergüenza cuando uno tiene deudas de ese nivel, cuando uno está llevado, uno no le cuenta y se carga con eso y es como una vergüenza. Entonces, buscando y dándole sustento bíblico a este tema, está escrito en Proverbios 22:7 que así como el rico gobierna al pobre, el que pide prestado es sirviente del que presta. Y es que al final se siente como eso, como uno dependiendo, siendo sirviente en este caso de las entidades financieras, porque es el estrés, es el dolor, es la angustia, es el no poder dormir de mi papá, es casi la separación de mi mamá, lo vivimos completamente. Pero hay otro que me gusta más incluso, que también está en Proverbios, Proverbios 6 del 1 al 5, más o menos habla diciendo, si has salido fiador, ahí habla de la deuda de un amigo, pero el fiador, más que el fiador como nosotros lo conocemos hoy, el fiador en esa época era deudor, ¿sí? Si uno tenía deudas. Y habla de que si uno ha salido deudor, no postergues el asunto, hazlo enseguida, no descanses hasta haberlo realizado, salir de él, ir y borrar el nombre de cuando uno sirve de fiador
Y dice esto: sálvate como una gacela que escapa del cazador, como un pájaro que huye de la red. Ese gacela que escapa del cazador ha dado pie a desarrollar múltiples métodos basados en la Biblia para el tema de las deudas. ¿Y por qué la gacela? Y me quiero centrar en el tema de la gacela, como dejándoles esta analogía que de hecho, si con algo se quedaran en este ratico, fuera con esto, digamos que yo digo, wow, Dios, fue perfecto. ¿Por qué? Porque es tan gráfico. Miren, la gacela, cuando hablamos de intensidad de gacela, este animal inofensivo que uno se la ve, que uno lo ve todo el tiempo, eh, pastando, tranquilo, no es agresivo. Habla de intensidad, pero uno dice, pero ¿qué intensidad puede tener una gacela? Pues uno sabe que la gacela corre, pero no es conocido como el que más corre. Cuando empezamos a mirar un poco más esos documentales que ustedes pueden ver en Discovery o en Animal Planet, ¿quién es el depredador de la gacela? ¿Quién es el que se la pasa persiguiendo a las gacelas? Y es definitivamente este animal que se llama guepardo o chita, también se conoce como chita. Y me encanta la analogía de estos dos, ¿por qué? Porque un guepardo, que es el mamífero más rápido que existe en la Tierra, este animal puede pasar en 4 saltos de 0 a 75 kilómetros por hora. Y de hecho, es de los felinos menos ofensivos que hay. O sea, pueden llegar muy dulce, muy suave, no es el más agresivo, pues hablamos de los gatos, pero los gatos son domésticos, digamos los felinos no domésticos, que son menos agresivos y es muy similar a la deuda. Cuando tú menos piensas, estás feliz, tienes la posibilidad de endeudarte, de comprar, de adquirir cierto, de acceder a ciertos productos que te vas endeudando, y cuando menos piensas en un 2x3 estás en una bola de deudas impresionante. Ahora, si yo les pregunto a ustedes, hey, ¿ustedes quién creen que gana la carrera? ¿Quién se supone que debería ganar la carrera entre el guepardo y la gacela? Pues uno diría, no, pues con esas características, seguramente es el guepardo el que se va a comer a la gacela. Y miren lo bonito de esto. A pesar de que la gacela no es igual de rápido al guepardo, ella logra esquivarlo. Esquivarlo. De hecho, de cada 19 veces que un guepardo trata de comerse una gacela, solo una vez lo logra. ¿Y es por qué? Porque la gacela tiene una estrategia que es ir en zigzag. La gacela no es rápida, pero tiene la capacidad de, bien enfocada, esquivar, hacer perder al guepardo y no comérsela. Entonces, cuando uno va a esa analogía de la naturaleza, porque dice, sálvate como una gacela de su cazador, en este momento no vamos a hablar de cazador humano, vamos a hablar del mamífero que más quiere comerse a la gacela, que es el guepardo, es exactamente lo que debemos hacer con las deudas. Es decir, ponerle intensidad, correr, huir, esquivar, tratar de que cada vez que nosotros estemos en deuda, de verdad, decir, hey, voy a atacar esto con intensidad de gacela, es decir, voy a huir, voy a correr ante la deuda. ¿Por qué les digo esto? Porque yo que ahora soy y hago temas de mentoría, cuando yo hablo de finanzas personales con las personas, es muy curioso que nosotros mismos no reconocemos que la deuda sea un problema, porque se nos ha dicho muchas veces que hay deudas buenas y que si tú la puedes pagar está bien, y deuda es deuda. Ese es como uno de los conceptos, digamos, que más genera controversias en el tema de finanzas personales, porque muchas veces decimos, no, pero yo necesito deuda, ¿cómo hago para comprar una casa sin tener deuda? Y es verdad, yo tengo deuda de casa con el tema hipotecario, pero no debería ser algo que nosotros aceptemos quedarnos pagándolo el tiempo que pactamos pagarlo. O incluso hay gente que me dice, no es posible tener un carro sin deuda o no es posible estudiar sin deuda. Y yo que las he tenido todos tipos, digo, sí, conozco personas que lo logran. Pero ¿saben qué es lo interesante de esto? Que cuando nosotros hablamos de la deuda, la gente no lo ve como un problema. De hecho, hay un ejercicio y una estadística que a mí me gusta mucho y dice que cada año más de 1,5 millones de colombianos ingresan al mercado crediticio. ¿En qué edades? Entre los 18 y los 29 años. Es más o menos la edad en que las personas están terminando sus estudios, van empezando su vida laboral.
Y lo curioso de esto es que cuando entran al mercado crediticio, entran, cuando uno sale, que es lo primero que le dicen cuando sale a trabajar o sale de la universidad, bienvenido, ya tienes, ya puedes adquirir tu tarjeta de crédito. Y lo curioso de esto es que entran inmediatamente con un nivel de riesgo alto. Eso significa que desde que uno entra al mercado crediticio a esa edad, lo van catalogando como de personas que no, pues de alto riesgo, quiere decir que hay gran probabilidad de que puedan haber temas de no pago y las tasas de interés son muchísimo más altas. Esto por el lado de estadísticas, pero cuando yo voy al tema de la deuda, hacemos un ejercicio muy sencillo y es el que quiero que hagan ustedes en este momento. Si ustedes tienen deudas, llámese vehículo, hipoteca, tarjetas de crédito, y sumen ese valor que pagan mensual por esas deudas y lo dividan sobre sus ingresos. Si lo hacen familiar, entonces junten las deudas de la familia y lo dividen sobre ese ingreso. Y si eso les da más del 30%, ahí es cuando se conoce que estamos sobreendeudados. Y para muchas personas me dicen, "Ah, yo no lo había visto como un problema, pero sí, me pesa, por lo general, pesa mucho más del 30%. Y es que no lo vemos como un problema porque si lo podemos ir pagando todos los meses, pues vamos a decir, no hay problema. Pero la pregunta del millón es, ¿y qué pasa si un mes no hay ingresos? ¿Qué pasaría con esas deudas? Pues se siguen acumulando y empezamos a llegar a ese nivel de no pago. Por eso hoy yo quiero que hablemos de, hey, ¿cómo salir de deudas? ¿Cómo involucrar y cómo acceder? Porque si algo yo estoy segura es que Dios no nos quiere atados a ese tema de deudas que, como bien lo dice y como lo vimos en Proverbios, es una esclavitud y hay que salir huyendo de ellas. Pero ¿cómo se sale de ellas? ¿Cómo es la manera correcta? ¿Cómo incluso siendo un tema sostenible porque lo podemos pagar? ¿Por qué deberíamos salir antes y cómo se hace eso, siendo que ya tenemos unos plazos estipulados? Y es que en este tema, lo primero que cuenta es, no sé si alguna vez lo vimos acá, pero con Enrique tiene una conferencia bellísima sobre el tema de las deudas y cuenta un testimonio. Él cuenta que cuando tenía muchísimas deudas y quiso empezar a enfrentar y hacer que hacía, lo primero que hizo fue querer salir de deudas. Y uno dice, pues es obvio, ¿quién quiere estar con deuda? Y con el ejercicio que les acabo de hacer, como les digo en las mentorías, yo me doy cuenta que no es la prioridad de nosotros muchas veces. ¿Por qué? Por lo mismo, porque como las podemos ir pagando mes a mes, pues nosotros no vamos viendo cómo es posible pues, querer salir de deuda si a mí me llega algo y puedo pagar la deuda, pero como yo la mantengo en el monto mínimo y estoy cumpliendo mi obligación con el banco, pues si me llega un monto extra, mi prioridad no va a ser pagar deudas. Esto quiere decir que realmente no necesariamente estoy interesado en pagarla antes, salir como una gacela, que es lo que quiero que la imagen que se lleven de este espacio que vamos a tener. Y querer salir de deudas es hacer lo que en ese momento decía Enrique, es ir y poner la cara, porque así yo no tenga, aquí uno piensa que el problema de deudas es cuando la gente ya no puede pagar y realmente está en un nivel de insolvencia. Yo digo, no, querer salir de deudas es ir y poner la cara y hacer acuerdos. Si no los puedes pagar y si llega un momento de insolvencia donde definitivamente no te da tu ingreso para cubrir las deudas y para vivir, que es lo que uno hace normalmente, es decir, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo podemos negociar? Y él contaba una historia muy linda diciendo que él un día tuvo, vamos a decir algo, $20 de una deuda de muchos dólares y fue al banco a donar esos $20 y la señorita le decía, pero es que señor, yo no le puedo aceptar esos $20, usted debe acá, está atrasado en tanto dinero, ¿cómo me va a dar $20? Y él decía, acépteme estos $20 que apenas pueda y cuando va a venir, listo, yo se los acepto, pero ¿cuándo viene a donar el resto? No sé, señorita, apenas tenga, vengo y le aboro más. Eso es querer salir de deudas y es tener la intención. Al final, el tema de las finanzas personales, y siempre lo digo, es, hey, 80% intención, querer hacerlo, tomar decisiones, qué decido, qué decidimos en familia, y 20% la técnica. Yo acá les voy a enseñar una de las técnicas que hay, que me encanta, pero eso es solo el 20%. Lo principal está aquí, en querer poner la cara y decir, sí, vamos a tomar una decisión y no vamos a quedarnos
digamos, subyugados a la deuda el tiempo que adquirimos el crédito si lo tenemos. Y el segundo paso es frenar el ciclo de la deuda. ¿Y qué es frenar el ciclo de la deuda? Si normalmente nuestras deudas tienen que ver con temas de consumo, no sé, estamos siempre dependiendo de la tarjeta de crédito porque además hoy en día cualquier persona puede tener una tarjeta de crédito. A mí me impresiona, mi mamá sin ingresos fijos, pues ella vende cosas y eso, y le ofrecen tarjetas de crédito y yo digo, en qué momento inclusive qué falta de responsabilidad de darle a una persona, a cualquier persona hoy tú puedes acceder a una tarjeta de crédito y no solamente con bancos, ya cualquier entidad las tiene. Entonces, frenar el ciclo de la deuda es que si yo quiero salir de deudas, tomo la decisión de no seguirme endeudando. Eso conlleva a decisiones, porque al final el tema son decisiones y dominio propio, si lo vamos a ver desde el punto de vista también espiritual. Y es que es decidir, hay cosas que voy a tener que dejar esta vez para disfrutarlas después. ¿Qué sé yo? Voy a tener que postergar unas vacaciones. ¿Las puedo tener ahora? Sí, porque para mí es muy fácil tener un cupo en una tarjeta de crédito y pagarla a 12, 24, 36 veces. Pero si yo digo, no, mis próximas vacaciones son con lo que yo tenga y así eso me represente no poder salir este año a vacaciones, pues lo freno. Esas decisiones son tan de cada uno y ahora les voy a dar como unos principios para poder llegar a eso, porque me he puesto a investigar mucho con el tema de las deudas, que me encanta entender cómo pensamos nosotros los seres humanos y por qué nosotros tomamos las decisiones que tomamos y cómo el mercadeo de hoy en día nos ha llevado a normalizar la deuda. Entonces, frenar el ciclo de la deuda, es decir, no me endeuda. Y suena como bicho raro, ¿no? Porque lo normal hoy en día es que me apalanco, pues tengo la posibilidad, lo pago después, lo pago a cuotas, pero ya sabemos que incluso bíblicamente frenar el ciclo de la deuda, es decir, soy una gacela. Recuerdan siempre al animal y recuerden siempre a Chita corriendo detrás de uno cuando uno se está metiendo en deudas y tratar de huirles. El tercer paso para eso sería aplicar un método que es el que les voy a explicar ahora detalladamente, que es el que les quiero dar, que es lo que yo hago de asesoría con las personas cuando uno llega. Y este método me encanta porque hay muchos métodos que uno puede escuchar para decir, hey, hoy justamente hablaba con una persona que me decía, no, me recomendaron consolidar la deuda y es cuando tú tienes deudas de muchas entidades con diferentes tasas, con diferentes créditos y reagrupas en una sola y tú dices, ya, la puedo pagar. Pero eso es realmente salir del problema. No, eso realmente yo le digo es un pañito de agua tibia porque eso no está eliminando el problema de raíz. Por eso este método me encanta, porque en este método uno va haciendo y va experimentando esas pequeñas victorias. Vuelvo al ejemplo y la historia que Enrique nos contaba, Enrique Escobar en esa vez, decía que a la semana tuvo para ir y abonar más dinero, $200. Y así sucesivamente, cada vez que él estaba firme con el propósito de querer hacerlo, yo digo, espiritualmente las puertas se abren, las puertas de los cielos se abren para que tú sigas haciéndolo de manera intencional. Este tema del método de la bola de nieve es algo que yo aplico hoy en día con mi esposo porque cuando nosotros, después de, ya ahora les voy a seguir contando la historia de mi papá porque no quedó ahí, pero después de esa experiencia, yo le dije a mi esposo, y gracias a Dios él siempre ha sido como anti deudas, pero en ese momento yo le dije a mi esposo, tú y yo nos unimos para la parte financiera en familia, porque yo sé lo que es vivir en desigualdad financiera en pareja. Lo viví toda la vida con mis papás al punto de que no sabíamos cuánto se ganaba mi papá hasta que yo ya había salido de la universidad. Y este método, que es aplicarlo con la intensidad de gacela, se tiene que hacer en familia. O sea, si ustedes viven en pareja, hacerlo en pareja, porque no es fácil. Uno va a encontrar tentación de decir, pues si yo puedo pagar el mínimo, ¿para qué le voy a abonar más? Con ese dinero podemos hacer otra cosa. Pero cuando uno está con intensidad de gacela, porque tiene a Chita atrás corriéndole y usted tiene que empezar a esquivárselo, pues va a tomar las decisiones para cortar con la deuda. Este es el método que nosotros usamos hoy y ya se los voy a ir a mostrar técnicamente, pero lo que quiero dejar aquí claro es que tú seas intensidad, intenso, intencionalidad en decir, no más, no quiero la deuda, no quiero. ¿Cuántas veces yo hablo con la gente, esto en las mentorías, y es que me dicen, sí, yo estoy tranquilo porque las puedo pagar,
pero también me dicen, no quiero el trabajo donde estoy, no me gusta donde trabajo. ¿Y por qué estás allí? Porque tengo unas obligaciones y tengo unas responsabilidades. ¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos deudas? ¿Qué libertades tendríamos de movernos? ¿Qué dejaríamos muchos miedos? De hecho, hablábamos hace 2 semanas el tema de los miedos que nosotros tenemos muchas veces y es porque a veces nos sentimos atados a cosas, ¿sí? Hay gente que se siente atada a los trabajos precisamente por eso, porque tenemos responsabilidades y si yo dejo ese trabajo que aunque no me gusta, no lo puedo dejar, es porque estoy amarrado a otro tipo de situaciones como deudas. Y el último pasito que les quiero dejar aquí es, hey, ¿cómo salir de deudas después de este proceso? Después de yo aplicar el método de la bola de nieve, que es muy similar a lo que hacía Enrique, y era ir a abonar, ir a abonar, ir a abonar, hasta salir. Como les digo, se abren las puertas de los cielos para que cuando tú lo quieres hacer, eso va a llover bendición para que lo hagas. Es no volver a incurrir, es no volver a, sí, ya salí de las deudas y entonces tomo decisiones como, ya pagué la tarjeta, pero no la voy a cancelar porque es que de pronto uno nunca sabe, la vuelve a necesitar. Y ese tipo de decisiones que uno dice, bueno, y el día que yo quiera cambiar el carro, ¿qué? Entonces, pues me vuelvo a endeudar. Pero la respuesta es no. La responsabilidad nuestra es, hey, planificarnos financieramente. Dios nos ha dado talentos, Dios nos ha dado trabajo, Dios nos ha dado manos para trabajar y estoy segura que así podamos tener en algunos momentos de nuestra vida situaciones difíciles financieras, porque todas las hemos tenido, conocemos a alguien que las haya tenido, podemos vivir sin deudas si nos planificamos. Miren, una experiencia personal. Yo era una de las que al inicio, cuando me dieron mis primeras tarjetas de crédito, me decían lo que a uno siempre le dicen y es, hey, paga toda una cuota para que hagas tus puntos y empieces a abonar millas. Y yo decía, claro, es que yo quiero viajar, entonces yo voy a empezar a acumular puntos. Y lo que pasaba era que todo lo pagaba una cuota y cuando llegaba el siguiente mes, yo tenía que pagar una cuota bien grande de la tarjeta de crédito y oiga, nunca tenía efectivo. Siempre cuando llegaba el pago, el mes, yo tenía que ir a pagar la tarjeta de crédito. Entonces, obligadamente tenía, en mi caso, que volver a usar la tarjeta de crédito a pagar toda una cuota. Y luego entendí que cuando uno usa un plástico de tarjeta de crédito, tiene un efecto psicológico en uno. Es como no es tuyo el dinero, hagan la prueba un día. Uno se va a comprar, no sé, días sin IVA, entonces salimos de compras y uno sale con una tarjeta de crédito y díganme si uno no termina comprando más de lo que necesitaba. ¿Por qué? Porque uno piensa en la cuota. Uno dice, ah, bueno, yo esto lo difiero a 2, 3, 12 cuotas y la puedo pagar. Pero salgan con el efectivo. Cuando uno sale con el efectivo, gasta menos. ¿Por qué? Porque si es tu dinero y si te duele de alguna manera y lo tienes, es el dinero que estás viendo. Además, como estás viendo el monto, vas a tomar mejores decisiones a la hora de comprar. Y eso fue lo que yo entendí después. El tema de la tarjeta de crédito es un efecto psicológico. Uno, no veo el dinero, no veo la cantidad de dinero que estoy gastando. Y dos, no siento que es mío, es del banco. El banco me está prestando. Entonces, entender después todo esto, la psicología que hay detrás de esto, por eso las entidades financieras se gastan tantos billones de pesos en publicidad. Si ustedes supieran la cantidad de presupuesto que hay solo para impulsar a la gente a a usar las tarjetas de créditos porque es el negocio más rentable que tienen los bancos, prestarle a la gente a unas tasas muy importantes. Y así uno diga, yo lo pago toda una cuota, pasa lo que pasaba. Cuando yo me di cuenta, yo ya no tenía efectivo porque yo estaba pagando y pagando y decía, pero yo ¿por qué debo tanto? Claro, porque yo todo lo decía. Entonces ya después decía, no, bueno, a una cuota no, a 2 o 3 cuotas. Y ahí empezaba a pagar intereses. Entonces, no incurrir en deudas es planificarse. Hoy en día, con este tema de empezar a estudiar estos temas, yo decía, bueno, ¿cómo es vivir sin una tarjeta de crédito? Y resulta que para los que tenemos Bancolombia, por ejemplo, acá en este país, acaba de salir la tarjeta débito Mastercard. ¿Qué quiere decir eso? Yo tenía, por ejemplo, una tarjeta de crédito para pagar lo que era Netflix, porque son cosas que no me dejaban pagar con mi tarjeta de débito. O digamos que si uno a veces iba a comprar algo en el exterior, pues no te aceptaba la tarjeta de débito de acá, sino que tenía que ser con una tarjeta de crédito. Resulta que esta tarjeta de débito te permite hacer compras que normalmente uno hace solo con una tarjeta de crédito, pero es tu dinero, no está a cuotas, no es préstamo del banco, es decir, no tiene intereses.
Entonces, haciendo esta planificación, nosotros dijimos, planifiquémonos, estamos pagando unas deudas, tratemos de no endeudarnos más, cortemos con las cuotas de manejo, porque teníamos cuotas de manejo que uno dice, pues son 30.000, 20.000 pesos, pero en el año estamos hablando de más de 350.000 pesos al año en cuotas de manejo y decir, cortemos la deuda. Suena raro, suena como si uno fuera un bicho raro decir, ay, pero ¿cómo así? ¿Cómo no van a usar las tarjetas y tantos beneficios que tienen? Yo digo, con una para los beneficios y ojalá sin cuota de manejo es suficiente si uno no las quiere dejar. Pero el tema de los beneficios es porque realmente detrás de eso hay mucha psicología en que saben que tú puedes gastar más. Eso es como el ciclo total y decir, hey, ponerle intencionalidad, querer salir, querer definitivamente vivir libre de deudas, vivir en libertad. Es a eso a lo que vamos. Ahora les voy a explicar el método de la bola de nieve, que seguramente no sé si alguna vez lo han escuchado o si es la primera vez, perfecto. Y quiero que se imaginen literal, una bolita de nieve que va cogiendo fuerza y se va volviendo una gran bola. Eso mismo es la bola de nieve, porque en este método lo que se va a hacer, lo primero que se va a hacer, y les voy a dar aquí los 4 pasos, esto ya es como parte más sale Natalia la mentora, y es, hey, ¿tienes deudas? Coge todas las deudas y enlístalas de la menor a la mayor en saldo. Es decir, si yo tengo, ahorita les voy a dar un ejemplo numérico, pues para que quede bien claro, pero yo tengo 3 deudas, voy a coger del saldo a la que menos, no importa si es la que menos tiene intereses o la que más tiene intereses, no importa, es a la que más debo en monto, no en valor mensual, sino el total, de la menor a la mayor. Después, ojo, este método es válido si yo puedo mantener el pago mínimo. Así que si tú hoy sientes que la deuda no es un problema porque lo puedes estar pagando, este método es ideal. Si tú realmente hoy llegaras a decir, tengo un problema y es que ni siquiera puedo pagar el mínimo de todas las deudas y vivir y pagar comida y pagar todo lo que tengo que pagar, hay los otros métodos que yo les llamo los pañitos de agua tibia, como les conté ahora, que me ayudan a llegar a esto, porque necesito al final llegar a alinear, es decir, por lo menos poder pagar el mínimo de las deudas, a excepción de una, la más pequeñita, porque aquí es donde entra la bola de nieve. Yo voy a poder determinar, atacar la más pequeña con un saldo adicional, y ahorita les voy a mostrar el ejercicio, que es súper interesante cuando uno lo ve así. Un saldo que yo decido adicionalmente, eso es la bola de nieve, esa es la intencionalidad, eso es donde yo digo, sí, yo quiero salir de esto y voy a poner todo mi empeño. Y mi empeño van a ser 50.000, 100.000 pesos al mes, lo que sea. Eso va a mostrar consistencia y en que tú sí quieres empezar a acelerar ese proceso, atacando la más pequeña. ¿Y qué va a pasar después? Cuando yo ya termine la más pequeña, me voy con el saldo que pagaba de la más pequeña, más mi bola de nieve, que lo fue el saldito que decidí, y me voy a la segunda. Miren, este método, alguien me decía una vez, yo me imaginaba que eso era como un método de la NASA, algo bien, bien difícil, bien enredado. Digo, es el método súper sencillo, es más, es intuitivo, pero para esto se requiere ser como una gacela, porque es muy fácil uno terminar de pagar una deuda, tener un saldo adicional y decir, tengo extra, entonces me lo gasto o entonces hago esto, no me voy a atacar la segunda. Ahí es cuando yo me vuelvo intenso, ¿sí? Como una gacela. Acá en esta casa llegan extras y nosotros somos como con esa tentación de decir, ay, vámonos de viaje. No, vamos a pagar las deudas. Ay, qué rico vamos a pagar las, ay, qué rico hacerle algo a la casa. No, vamos a pagar las deudas porque de verdad se tiene que volver como esa prioridad. Cuando yo ya termino de pagar la primera, me voy a atacar la segunda y cuando termino la segunda y así sucesivamente. Este método, aunque lo ven tan sencillo, entre 12 y 18 meses es lo que tarda la gente en promedio con las deudas de consumo. Y aquí quiero hacer una claridad. Tu deuda es la de hipoteca, no es la más recomendable el método para empezar por ahí porque hay otros básicos. Pero incluso así, si tu única deuda, la única deuda que tienes es que estás todavía pagando tu casa, puedes usarlo. Pero es especial para esos deudas que nosotros llamamos de consumo, que son tarjetas de crédito, que es el tema de los créditos estudiantiles, el crédito del vehículo, son las típicas deudas de consumo que podemos tener.
Ahora les voy a mostrar el ejemplo numérico. Y es que imaginémonos que estas son las deudas que puede tener una persona. Están en dólares porque lo usamos para un ejercicio de un curso que estábamos haciendo. Entonces, tenemos esta cantidad de deudas. Aquí pueden ver las cuotas del mes, las tasas de interés. Y me encanta que esté así porque nosotros muchas veces no hacemos como una revisión de un extracto bancario. Me pasa mucho cuando yo empiezo a hacer la asesoría en este tema, le digo, listo, conoces, sabes leer tu extracto y no, pues yo sé que me llega cada mes, listo, miremoslo. 25% quiere decir que estás pagando un cuarto más de lo que compraste por eso que adquiriste. Son tasas demasiado altas. De hecho, las tasas de interés tienen permitido cobrar como máximo algo que en Colombia se llama la tasa de usura, que es el máximo permitido. Tienen todo el derecho de hacerlo y vas a ver entidades que cobran entre el 25 o 27% dependiendo del monto. Por eso, muchas veces la gente dice, no, lo que yo hago para salir de mis deudas es hacer algo que se llama compra de cartera, es decir, decirle a otro banco que me compre estas deudas y me baja la tasa. Pero como les dije, esa no es la forma de atacar el problema de raíz. Luego tenemos aquí los saldos, que aquí vamos a ver, de esta deben 2.500, de esta 600, de esta 1.100. Al final esta persona debía $30.000 en deudas de consumo. Y aquí están los plazos. Entonces, tener la información clara es lo primero que quiero que tengan. Ustedes sepan qué debo, a quién le debo, cuánto debo, e incluso aquí hay otra columna que yo les pongo y es qué beneficio obtuve. Simplemente porque uno caiga en cuenta y decir, si hay algo que yo pueda vender de eso y si en caso tal de que necesitara volver a tener mi liquidez, lo vendo y simplemente recupero lo que, parte de lo que compré y lo puedo pagar. Y muchas veces nos damos cuenta que no. De hecho, el caso de mi papá era que, papi, ¿qué compraste con ese dinero? Hacía avances para pagar otra tarjeta. O sea, él ya era un tema en que debía de esta, como no la podía pagar, sacaba de esta para pagar esta, pero entonces después le tocaba sacar de otra para pagar otra vez estas dos. Y se vuelve una bola de nieve, pero a la inversa, de deudas gigantes. Y me pasa mucho cuando vamos a mirar y analizar qué es lo que te tiene endeudado, no encontramos algo de valor. Bueno, no algo que podamos recuperar. Uno dice, sí, mucho valor emocional, un viaje, sí, cosas así, salidas, salidas ricas, a comer, todo muy rico y todo, pero al final yo digo, listo, si lo tuviste que pagar con 25% adicional, no era como la compra más inteligente. Entonces, miren que el paso está en, ojo, a enlistarlas o distribuirlas de la mayor a la menor. ¿En qué? En el saldo. Entonces, aquí están las mismas deudas, pero del saldo del menor a la mayor. ¿Por qué así? Porque tú podrías decirme perfectamente, ay Natalia, pero es que mira, la primera le cobran el 20, pero ¿por qué no empieza por la segunda o la tercera que le cobran más? Y es que aquí el tema no es matar, e incluso me dicen, ¿y por qué no empezar por las de los saldos mínimos? Y aquí el tema no es pagar la de menos interés primero. Aquí el tema es empezar a experimentar victorias. Es decir, si yo logro la satisfacción que da salir de una deuda, pagarla en el menor tiempo posible y irme a hacer la segunda, te va a animar a seguir haciendo la tercera y la cuarta se te vuelve un ejercicio dinámico de decir, vamos por la siguiente y así. En este ejercicio, sin yo haber aplicado todavía la bolita de nieve, que es el pago extra, simplemente como está estipulado, dice que esta persona se va a gastar 104 meses para pagar sus $30.000. 104 meses, ¿cuánto es? O sea, ¿cuántos años vamos a durar? Cuando uno lo ve a 100 meses, 100 años, uno dice, ¿qué? ¿Yo voy a durar todos esos años pagando una deuda? Sí, y eso que aquí no estamos hablando de cuántos intereses les está regalando a las entidades financieras. Ahora, ¿qué pasa si decidimos, bueno, vamos a atacar las deudas y vamos a seleccionar? Esta persona dijo, yo voy a darle $50 cada mes adicional a esto. Y si hace esto, miren lo que pasa. Esta persona, solo con poner un pago extra de $50 mes a mes para empezar a atacar, pasa de 104 meses a 70 meses. Solo con la intencionalidad de decir, voy a abonar algo. Imagínense que fuera con la intensidad de todo lo extra que dijera, tengo esto para vivir, pero si me llega algo extra, lo voy a matar aquí, te ahorraste más de 35 meses. Estamos hablando casi 3 años.
No es interesante empezar a decir cuando uno lo ve así, decir, wow, con un saldo pequeño yo me puedo ir y acelerar eso que es salir de deudas. Este es el método, pero como les decía, esto es el 20%. Lo primero es, imagínense siempre a una gacela con Chita corriendo detrás, porque eso es lo que quiero que se lleven de acá, de decir, voy a huir y voy a salir y las voy a acabar. Como métodos hay muchos, este me encanta y lo uso y lo trabajo con mi esposo porque nosotros tenemos deudas, pero ha sido muy lindo porque nosotros hacíamos hace poco un live, de hecho, sobre el tema de finanzas en pareja, e hicimos la cuenta, cómo en un año hemos podido pagar el 75% de la deuda que estamos pagando, que estaba previsto. De hecho, en el largo de este año teníamos dos deudas grandes, que una estaba prevista para terminarse de pagar en 4 años y la siguiente en 8. La primera la logramos acabar porque todo extra y todo, como les digo, cuando uno se enfoca, empieza a llegar recursos y la terminamos de pagar en menos de 5 meses. Y la siguiente, vamos con toda la intensidad y hacíamos el ejercicio. ¿Cuánto hemos pagado de esas dos deudas? El 75%. De algo que si lo hubiéramos hecho normal a la cuota mensual que nos daba haber pagado solamente el 10% a estas alturas. Y dijimos, wow, qué bello es cuando uno empieza, y les aseguro que el día que ustedes empiezan a decir, queremos hacerlo, lo vamos a hacer, así sean 10.000 pesos, 20.000 pesos, lo que yo pueda en este momento destinar a eso, yo les aseguro que eso empieza a crecer y cada vez que uno empieza intencionalidad, pues lo va a lograr. Hay casos, obviamente, hay gente que estaba como estaba mi papá, que nosotros ya no nos servía aplicar este método, nos tocó irnos a gestionar todo el tema de deudas con una reparadora de riesgo, pero lo bonito es que empezamos a aplicar este método, los cuatro, con él conocíamos, hacíamos seguimiento, cómo vamos, a mi papá lo llamaban a empezar a negociar y de hecho nosotros no terminamos el proceso con la reparadora. ¿Por qué? Porque a las entidades financieras no les gusta negociar con las reparadoras, porque las reparadoras van a quitarle un monto grande de la deuda, porque ellas también se quedan con una parte, obviamente ese es el trabajo, pero van a negociar muy bajo y las entidades financieras prefieren ir y negociar contigo. Lo vivimos con mi papá. Al final, las últimas 3 deudas bien grandes que tenía, porque ellos aplican bola de nieve, ellos empiezan acabando con la más pequeña, después la que sigue, es exactamente este método. Pero cuando llegamos a las deudas más grandes, los bancos se negaban rotundamente a aceptar las negociaciones y prefirieron negociar con mi papá. Y mi papá y nosotros pudimos hacer negociaciones de las deudas más grandes directamente con los bancos. Miren, yo quiero que paremos un momento hasta acá y reflexionemos y pensamos en algo. Quiero que te imagines qué podrías hacer hoy si no debieras nada, si no tuvieras ninguna de las deudas, a nadie, no le debieras ningún dinero a nadie. Cuando llega tu salario, todo es libre para dar, para ahorrar, para invertir, para tu familia, para tus necesidades, para hacerte empezar a planificar financieramente. ¿Qué sensación te daría? Y yo sé que muchos me pueden decir libertad, como, uy, qué descanso, qué rico yo poder decidir estar en un lugar, digamos, laboralmente, porque me pasa mucho y veo mucho este caso, porque quiero estar, no porque me toca estar. Si me quiero mover de trabajo, lo puedo hacer libremente. Si en este momento tuviera un ahorro y quisiera darme un tiempo para no trabajar, lo podría hacer. El tema es que ustedes sientan en este momento y digan, hey, yo puedo llegar a tener todo mi ingreso disponible solo para mí, para mi familia, para dar, para lo que sea, sí, y eso es lo que quiero y yo estoy segura que eso es lo que quiere Dios con nosotros, que no estemos viviendo atados a deudas, sino que podamos experimentar esa libertad también de decir, no le debo nada a nadie. El tema con esto es que les voy a dar unos tips también para no endeudarse, para no caer en deudas. Hey, no necesitamos vivir en deudas. Entonces, el primero es un principio y lo hablábamos en la conferencia pasada, estoy segura, porque siempre lo menciono, y es contentamiento, así como lo habla Pablo en Romanos. Se vivir en lo poco, se vivir en lo mucho, nos falta mucho de eso. Mire, hace poco escuchaba una estadística que me impresionaba, que me dijeron que en la ciudad de Medellín el 75% de las Prado que hay están financiadas al 90%. Y yo digo, wow,
es eso, vivir en contentamiento, porque yo no tengo nada en contra. De hecho, yo trabajo con carros, o sea, yo trabajo en el sector automotriz. Pero cuando yo empiezo a ver las estadísticas de las deudas, de la cantidad, algo que me impresiona es la gente que más tiene deudas en temas de vehículos, son gente que gana entre 3 y 4 salarios mínimos. Quiere decir que la mitad de sus ingresos la destinan a pagar un carro. Y yo decía, ¿qué? ¿Por qué? Pues todos podemos necesitar un carro, pero ahí es cuando yo digo, ¿y ese es el carro que necesito? Por ejemplo, otro de los análisis que a mí me encanta hacer con la gente es, listo, tienes una deuda de carro de X monto y ese monto equivale a más de lo que se gana en el año esta persona. Yo digo, ¿qué? ¿Cómo es posible que uno haga esto? ¿Por qué lo hacemos? Y muchas veces la respuesta a eso es de cada uno, es decir, pero si yo ya soy un gerente, ¿cómo no voy a tener ese carro? Cuando me voy a tener que endeudar mucho. No vivir en contentamiento es definitivamente tener que vivir endeudado porque necesito generar un estatus o porque de alguna manera mi nivel de vida tiene que ser a X calidad de vida que no me puedo pagar, pero me tengo que endeudar para eso. Cuando yo voy a ver de qué nos endeudamos, muchas veces tiene que ver con eso, por estar yendo a lugares que en este momento no me da pena decir que no, uno es que cómo voy a decir que no tengo plata para ir allá o a ese viaje o a este evento, cuando, hey, vivir en contentamiento es vivir feliz con lo que tengo hoy, siempre queriendo mejorar, no que me voy a quedar donde estoy, pero siempre queriendo mejorar, es más, queriéndolo hacer planificadamente y sanamente y sin deudas. Contentamiento me encanta. Otro término es gratificación diferida. Y es que hoy en día el mercadeo, el hermoso mercadeo nos impulsa a lleve hoy y pague después, lleve hoy y pague después. Y así es todo, es que me lo merezco, es que yo lo puedo adquirir hoy y lo puedo pagar mañana. Y la gratificación diferida es al contrario, es decir, ¿y por qué no ahorramos hoy y compramos después? Ah, es difícil, sí, porque hoy en el inmediatismo en el que vivimos y en la sociedad en que vivimos, lo queremos tener todo ya. Yo quiero esto y lo pido por internet y al otro día está en mi casa. Lo puedo pedir con una tarjeta de crédito. Pero hay cosas que yo digo, bueno, vale la pena endeudarse por eso, vale la pena si no lo puedo esperar un poquito, diferir, tener ese bien y decir, me espero un poquito, ahorro, eso sí, no me espero sin hacer nada, ahorro y lo compro sin intereses. Eso es gratificación diferida, que son como estilos de vida y de ver las cosas y decir, dominio propio. Hey, yo siempre hablo del tema del fondo de emergencias, pero para mí el fondo de emergencias es lo que me ayuda a cortar con el ciclo de la deuda. Yo les decía, uno de los pasos es cortemos con el ciclo de la deuda. ¿Por qué nos endeudamos? Y es porque a veces, digamos, llegó un imprevisto, se dañó un electrodoméstico, se dañó algo en la casa, tuve que comprar algo de urgencia. Entonces, ¿qué hago? Recurro a la deuda. Si yo tengo un ahorro mínimo para algo, hey, me voy a ir de vacaciones. Es rico que nos podamos ir de vacaciones y empezamos desde ya a ahorrar y listo, necesitamos ahorrar esto para poder llegar el día de las vacaciones. Es eso, es cortar con el ciclo de la deuda para no tener que recurrir a deuda cuando lo necesitamos. Y este es un tema muy controversial, yo le llamo plastictomía. No es otra cosa que empezar a decir, no necesito tener tantas tarjetas de crédito como les contaba ahora. ¿Por qué digo que es un tema controversial? Porque en el esquema de tarjetas de crédito hay mucha gente que dice, no, hay que aprenderlas a usar, pero yo les digo, si no se sabe usar, es preferible que no se tengan, porque hacen más daño. Así yo las quiero tener guardaditas en la mesa de noche. De hecho, yo me especialicé en este tema de finanzas personales con unos mentores de Estados Unidos, Dave Ramsey, el equipo de ellos, hablan todo lo relacionado a finanzas personales con bases bíblicas y me encanta. Y en ese equipo nos reuníamos cada viernes, los viernes a las 7 de la noche. Y ellos, americanos todos, ¿cuántas tarjetas de crédito tienen promedio un americano? Estamos hablando de 20 tarjetas de crédito, es impresionante. Y cuando empezamos a hacer el ejercicio de la bola de nieve, cada 8 días ellos llegaban a mostrar sus tarritos porque las iban haciendo la cancelación, terminaban, hacían el proceso de cierre, pero como un trofeo guardaban esos tarritos llenos de tarjetas, eran plastictomías y me encantaba. Y yo decía, bueno, ¿qué necesitamos? Yo decía, en Colombia no se puede dejar de vivir sin una tarjeta, ahora sí se puede. Nosotros todavía tenemos, sí, pero ya no tenemos la cantidad que teníamos antes.
Y la verdad, yo ya eliminé la tarjeta de crédito de mi vida y lo estoy haciendo y voy, y uno a veces le da miedo, yo les aseguro, porque nos acostumbramos a que la seguridad es como si estuviera en ese plástico, ¿no? Como, ay, y si me llega a pasar algo, ¿yo qué voy a hacer? No tengo una tarjeta. No, confía. Y si estás planificado, y si vas bien haciendo, y si vas programado, pues no programado, pero si vas planificando tus finanzas conforme, si confías, no vas a necesitar. Ha sido duro, o sea, es impresionante cómo psicológicamente a uno lo hacen tener una seguridad en esto. Y plastictomía es eso, no necesitas tantas, es el consejo. Acá les cuento cómo terminó mi papá. Mi papá, gracias a Dios, logramos sacarlo de ese estrés porque estaba muy, muy grave. Él sigue medicado con el tema de su presión arterial, pero está muy controlada, vive mucho más tranquilo. Terminamos de pagar su bola de nieve en 2.5 años, estaba prevista para 5.5 años. Aparte, cuando hicimos el plan, dimos 5 años, bueno, la terminamos en 2.5 años, gracias a que empezamos a ser intencionales, gracias a que él empezó a negociar con los bancos y bueno, logramos entre todos salir. Él actualmente está en proceso de jubilación, terminando de pagar la deuda hipotecaria que fue con la única deuda que quedó, pero también ese es otro tema. A veces uno dice, qué bendición las casas, qué bendición el sueño de tener casa, pero después termina siendo una pesadilla. Llevamos más de 25 años pagando una casa que se ha pagado 3 veces. Yo le hacía la cuenta en estos días y le dije, papá, llevamos 3 veces pagada la casa, o sea, porque no hubo intencionalidad desde el inicio. Por eso es que a mí me encanta cuando hablamos de eso. Dice, sí, qué maravilla tener, qué bendición una casa. Pues se puede volver una pesadilla financiera cuando nosotros no nos planeamos a decir, vamos a salir de esto. Y además es muy lindo porque él me dice, es que estoy haciendo mi fondo de emergencias. Y sí, efectivamente, para evitar seguirse endeudando, porque el peligro es que él sabe que no maneja bien el dinero y como ya salió de esas deudas, pues le vuelven a ofrecer las tarjetas de crédito. Yo le digo, papá, trata de no, tú puedes decirnos a nosotros que no lo vas a hacer, puede que lo hagas, puede que la tengas, pero no lo hagas porque ya sabemos cómo terminó esto y ahora vives en una tranquilidad, no necesitas estresarte por nada. Dime si tú solamente no eres feliz con ir a trabajar y ya, pues no te compliques la vida. Entonces está en ese proceso. Y algo que yo decidí con mi esposo fue, hey, nosotros decidimos unirnos financieramente. Y ese es un consejo que le quiero dar a las parejas. Hace un tiempo dimos la charla sobre finanzas sanas en pareja y el mensaje era únanse. Únanse porque hoy en día también hay mucho tema de ego en las parejas al decir esto es mío, esto es tuyo, es que esto lo adquirí yo, no es que yo gano más y yo trabajo con parejas y yo digo que es un tema de egos, pero cuando uno se une financieramente, créanme que lo que nosotros hemos podido lograr de pagar las deudas, de empezar a hacer esto, tenemos un fondito de emergencias para ciertas cosas, nos unimos en todo, eso nos ha generado poder crecer e ir avanzando más rápido, porque yo sola puedo ir más rápido, pero yo sé que los dos juntos vamos más lejos y ese es el mensaje que les quiero dar, porque sé que en el tema de finanzas en pareja, que no es el tema de hoy, pero pueden haber temas, yo a veces trabajo con parejas que miren, les digo la verdad, 5 años después de casados y siguen pagando la deuda del matrimonio y lo peor es que me dicen, es que esa es la deuda de él, su parte. Digo, pero era el matrimonio de los dos, ¿por qué no se unen y lo pagan? No, porque estamos tan divididos en esto que no logramos avanzar. ¿Qué sería de nosotros si estaríamos pagando todavía el matrimonio o las deudas que teníamos antes del matrimonio? No estaríamos hoy acá viviendo en una casa. Entonces, ese es el mensaje al final que les digo, únanse de verdad en temas financieros y eviten la deuda. Ya para finalizar, bueno, ahí les dejo mis redes, digamos que yo me especializo en eso, en dar manejo, tips para el manejo de finanzas personales, de hacer videos, de enseñar a la gente, de mostrar cómo hacer un presupuesto. A eso es a lo que me ha puesto y me encanta, Dios me ha llevado a esto y me encanta. Entonces estoy en Instagram como natalia.opina, en YouTube como Natalia Opina Finanzas, hablando de temas, hey, cómo hablar de dinero en familia, es que nunca nos enseñaron a eso y creemos que como crecimos en nuestros hogares es la manera en que normalmente seguimos replicándolo, pero no, porque hay formas de empezar a hablar, no es un tema fácil, hablar de dinero en familia y en pareja no es lo más fácil es no hablarlo, pero es muy, muy gratificante cuando pueden llegar a acuerdos con estos temas. Y la página web, entonces, esto era lo que tenía para hoy, quiero como quitar ya la presentación, si tienen preguntas,
responder preguntas y si no, hacer la oración para terminar. Bueno, muchas gracias, Natalia. Qué charla pues, enriquecedora. Yo creo que ha sido muy, muy útil para muchos, no sé si para todos, porque en este tema todos estamos, yo creo que involucrados desde temprana edad, como tú dijiste. A mí me abordaron cuando estaba en la universidad y me entregaron una tarjeta de crédito y fue mi primer deuda. Sí. Entonces, es así. Entonces, pues, para las personas que tengan alguna pregunta, eh, por favor. Nadie que tiene alguna preguntita para Natalia, aprovechen la que está aquí. Ah, sí, yo, Marta. Martita, Hola, mi hermosa. ¿cómo estás? Quería preguntarle qué entidades son las que dices que son recuperadoras, que son asesoras. Que son, hacen todo el tema de reparadoras de riesgo. Nosotros empezamos un proceso con uno que se llama Resuelve tu deuda. Esa fue la con la que nosotros estuvimos en Colombia. Sé que ahora hay otra, no recuerdo el nombre, pero una de las más grandes que hay es Resuelve tu deuda. Con ellos empezamos nosotros el proceso, pero cuando uno llega a la instancia de una reparadora de crédito, es porque ya no puedes pagar, llevas más de 2